Belice Gómez, donde compartimos con personas importantes temas de interés. ¿Y qué más que hoy? Hoy estamos honrados, vamos a decir, porque no vamos a hacer una presentación, porque presentación no necesita, es una persona que en el país lo conoce todo el mundo. Vamos a presentarle a uno de los políticos más preparados del país, Guido Gómez. Bienvenido. Gracias, Ibeliz. Gracias por estar. Un placer de compartir de nuevo contigo. De nuevo, sí, muchísimas gracias. Y más que vino desde la capital. Para mí es un privilegio, de verdad que sí, que esté aquí en mi espacio hoy. Amén. Gracias. Y muchas felicidades. Hoy es Día del Abogado Internacional. Gracias. Así que le doy mis felicitaciones. Hablamos muchos temas, en todo lo que usted conoce, temas del país de interés. Pero vamos a conocer un poquito. He seguido fuera de lo que es la política. He seguido, ¿cómo es? Yo soy un joven todavía. Sí, claro. Porque dice que la juventud es un estado mental que viene de un sector popular de la capital, Ciudad Nueva, que soy el resultado de un padre y una madre que se vincularon a la actividad política post-Guerra de Abril. Fueron militantes revolucionarios y democráticos que se involucraron en la guerra. Ya venían de una militancia juvenil en el 14 de junio. Y a posteriori de esa militancia política en la guerra, contrajeron matrimonio. Se casaron. Como resultado de ese matrimonio vinimos al mundo 2 hermanos. Yo soy el mayor. Después vino Fabricio. Y a la edad de 3 años, mi padre murió asesinado en Bélgica, Bruselas. Y mi madre, con mucha valentía y mucho esfuerzo, nos levantó a los 2. Ha hecho de nosotros profesionales, personas de bien. Tenemos una hermana, que se llama Marinel. En el caso particular, yo tengo 3 hijos. Yo contraje matrimonio con una compañera de estudios mía en los Estados Unidos, que se llama Sandra Ibelice Nogué Collazo, aunque es de origen puertorriqueño, ya está aplatanada. Nuestro primer hijo murió de un aneurisma, tenemos 2 hembras. Mi hermano tiene una niña y mi hermana tiene un varón. Mi madre, por la gracia de Dios, vive, tiene toda la energía del mundo. Yo, para no perder el apellido en esta etapa de mi vida, no digo cuántos años tiene, porque nunca es bueno en materia de calendario, hablar de las edades, pero nada, somos una familia llena de energía, de buena voluntad, que siempre defendemos las cosas que creemos y que le damos muchas veces las gracias a Dios, muy a pesar de las dificultades propias de la vida en que hemos estado envueltos, de que la gracia divina nos ha acompañado en todos los actos. ¡Ay, qué belleza! Y así, teniendo tanto conocimiento de todos los temas, como decía ahorita, uno se imagina a Guido todo el día leyendo. De noche. Okay. Siempre lo hago de noche. Pero comparte con los hijos, sí, hace claro, su vida normal. Claro, normal. Yo en mi época de juventud jugué mucho baloncesto. Fui miembro de la Selección Nacional de Baloncesto. Aquí en Santiago tenía un amigo que se llamaba Cancio Espinal, que fue miembro de la selección conmigo, hermano de Mauricio Espinal, un gran jugador que tuvo Santiago, buen tirador de 3. Y representé al país tanto en México como en Guatemala. Ganamos la presea de oro. Pero ya cuando yo entré a la etapa preuniversitaria, mi prioridad cambió. Ya no eran los deportes, sino los estudios. Yo me titulé muy joven, con 21 años, en la Escuela de Leyes. Después fui a estudiar fuera del país. Y ya el baloncesto, que es mi deporte fundamental, soy un enfermo con la NBA. Me gusta mucho, aunque en mi época de estudiante fui de los Knicks de Nueva York. Mi equipo ahora es Golden State Warriors, hace mucho que veo el juego. Wow. Y disfruto muchísimo. Ya el béisbol lo disfruto, pero a nivel secundario. Yo soy simpatizante de las Estrellas Orientales, porque mis padres son de San Pedro de Macorís. Y soy muy pro deportes, me gusta muchísimo. Pero la verdad es que tengo una vocación por la lectura.
Eso es una forma de contraer el sueño y me mantengo muy al día. En estos días estoy leyendo mucho sobre el tema de la economía porque pienso que cualquier ciudadano, y básicamente un dirigente político, tiene que estar muy al día Con todo, de los temas sí. económicos. Sí, claro que sí. Y sabiendo que usted fue que presentó el caso de Yang Enlai, y ahora lo que sucedió, ¿cuál es su perspectiva sobre lo que va a pasar ahora? No, ahí va a ser una condena. Déjame hacer la explicación del lugar. El pueblo llano, que no entiende la técnica jurídica, desconoce que cuando el ordenamiento procesal establece un mandato que consigna que si en 18 meses el Ministerio Público no tiene preparada por completo la etapa acusatoria, el fondo se puede conocer con un cambio de medida. Lo que ha pasado, y es una facultad que tiene el juez o la jueza, de enviar a su casa en una transformación de la medida a lo que muchos llaman prisión domiciliaria. Y en función de eso lo que hace es que la prisión domiciliaria te envía a tu casa con un grillete, en este caso, hasta que se conozca el fondo del proceso. Lo que pasa que en ese juicio, producto de acuerdos que se han hecho, hay personas que fueron imputadas en el proceso, llegaron a una etapa de negociación con el Ministerio Público, donde hacen acusaciones sin precedentes contra el ex procurador. Yo no tengo la menor duda que habrá una condena definitiva. Excelente. Y viendo ahora también el caso que sucedió que el PRM cambió los estatutos, es decir, la modalidad de los votos sean, en vez de universal, sean por delegación. ¿Cuál es su opinión? Disparate. Miren, hay que recordarles que el PRM viene de una tradición partidaria, el PRD, que entre las razones que motivaron nuestra ruptura era que en el viejo partido no había democracia interna, que quien controlaba el partido era una especie de figura autoritaria que impedía el ejercicio de la democracia interna. Entre ellos, la celebración de procesos democráticos plurales, donde el voto directo no se expresaba. Y no es posible que nos movamos de casa y calquemos las viejas prácticas. Evidentemente lo hicieron porque la intención del presidente de la República era preservar un modelo de gestión institucional a su servicio. Para elegir el candidato presidencial no se pueden salir con esa, porque la sociedad dominicana podría ver de mala manera que en la lógica de democracia torcida, ellos impiden que los dirigentes y militantes elijan sus autoridades, pero también pretenden impedir que la base del partido elija el candidato. Y usted como candidato presidencial no puede cercenar el derecho a los militantes de que elijan la dirección, que lo validen a usted, pero esperar que sea la sociedad que vote por usted. Básicamente cuando hasta el PLD celebró una consulta donde toda la gente votó. Eso es una locura, eso es un disparate. Yo espero, aspiro, propugno porque el proceso para elegir el candidato presidencial del partido se celebre como fue parte del proceso en que en 2 ocasiones el compañero Luis derrotó al compañero Hipólito Mejía mediante el voto universal, directo y secreto. Okay. ¿Y cuál es su visión como candidato a la presidencia, en la candidatura? Mire, desde el punto de vista de los aspectos diferenciadores, yo quiero decir que nosotros no representamos una corriente que obstruya la gestión de gobierno. En todos los partidos políticos del mundo existen corrientes de pensamiento. Usted va al Partido Demócrata en Estados Unidos y Bernie Sanders no piensa igual que Joe Biden. Obama no piensa igual que Hillary Clinton. Donald Trump no piensa igual que Ron DeSantis. Pero en el Partido Socialista Obrero Español no piensa igual Pedro Sánchez que Rodríguez Zapatero. Es decir, en los partidos se recrea la disidencia interna, porque eso contribuye con el mejoramiento de los partidos. Es en este país
producto de una tradición autoritaria donde quien es presidente de la República o cabeza de partido se presume amo y señor de la organización. Eso ha conducido a rupturas históricas en la vida política dominicana. Inclusive el gran fracaso de los partidos como el PRD ha sido su división. Magluta contra Peña, Guzmán contra Jorge Blanco, Hipólito contra Tuey. Eso provocó la división de Miguel Vargas y nos fuimos todos. Balaguer contra Lora, Balaguer contra Víctor Gómez, Balaguer contra Fernando Álvarez, Balaguer contra Jacinto Peinado, Leonel Fernández contra Danilo Medina. Ahora, yo entiendo que algunos compañeros quieran juzgar el ejercicio legítimo de disidencia interna con las viejas experiencias del partido anterior. Ahora, hemos demostrado en competencias internas que Hipólito y Luis compitieron y no hubo problemas. Yo espero que la gente entienda que más allá de una aspiración legítima por la presidencia de la República, nosotros representamos una corriente de pensamiento diferente al compañero presidente de la República, que hay aspectos de la gestión del gobierno que coincidimos y hay otras que discrepamos. No tenemos ningún rubor en que en los aspectos coincidentes lo aplaudimos y le empujamos esas acciones de políticas públicas, pero hay otras que criticamos y hacemos propuestas al respecto. Eso está muy bien. Y para lo que es la situación, como decía ahorita, económica del país, nosotros desde el punto de vista fuera, vemos que la economía, a pesar de la pandemia y todo lo que sucedió, que el gobierno, el PRM tomó la gestión en un tiempo difícil, de una crisis que estamos todavía llevando. ¿Cómo ve la economía ahora mismo? Ok, muy bien, con mucha suerte y con mucha satisfacción voy a hacer algunas explicaciones al respecto. Mire, yo le decía que una de mis inclinaciones es leer sobre los temas económicos y sociales. Y en esa dirección paso a hacer una explicación. La economía dominicana, en el tramo de gestión del presidente Luis Abinader, muestra en renglones fundamentales una etapa de recuperación. Hay que reconocer que en el marco de una crisis sanitaria, COVID-19, que se le adicionó un conflicto de carácter internacional, que es la crisis entre Ucrania y Rusia, ha golpeado la economía del mundo y evidentemente eso nos ha afectado. Yo voy a ir del análisis global al análisis particular. Es el Banco Interamericano de Desarrollo que ha hecho reflexiones. La más importante la acaba de hacer el Foro Económico en Davos, que dijo que la economía del mundo enfrenta dificultades, pero en el caso específico de la República Dominicana hay tres temas: el endeudamiento, el alto costo de la vida y la inflación. En términos de la región, hacia el año 2008, el endeudamiento de la región alcanzaba 3.8 billones de dólares. En la actualidad se disparó a 5.8. Eso implica un incremento de 117% con respecto del PIB. Y decía el BID que el umbral, el techo para toda economía desarrollarse tiene que ser como límite entre 46% y 55% del PIB. En la región es 70%. En el caso de la República Dominicana, para que vean que no es un argumento contrario a la gestión de mi partido. En el año 2004, cuando Hipólito Mejía entregó el gobierno, la deuda con respecto al PIB alcanzaba 4.600 millones de dólares. En la actualidad alcanza 69.000 millones de dólares. Los últimos gobiernos, el que más incrementó la deuda fue el de Danilo Medina, 30.000 millones de dólares. El problema es que la actual administración en 2 años y medio ha contraído compromisos internacionales por 27.000 millones de dólares. ¿Cómo eso se traduce en la economía dominicana, en el día a día de la gente? Que por cada 100 pesos que ingresen al fisco en el país, hay que pagar los intereses, no hablo de amortización, 22 pesos. ¿Cómo eso dificulta el funcionamiento de la economía dominicana? Que en el presupuesto nacional la inversión se ha reducido de 168.000 a 154.000. Y que en materia de inversión
vamos a correr el riesgo de que sea este gobierno que menos recursos invierta del PIB. 2.3. Lo pongo de manifiesto en el orden práctico. El año 21 y 22, el gobierno tuvo la siguiente característica, que hasta el mes 9, los funcionarios y las secretarías y las direcciones solo ejecutaban el 50% del presupuesto. La gente podría decir que eso expresa un criterio de disciplina fiscal. Lo que en términos prácticos se traduce, sin lugar a dudas, es que eso no impacta en la economía dominicana y eso no pone a funcionar efectivamente. Por eso los indicadores establecen que no estamos haciendo la inversión del lugar y que la economía no camina en una dirección correcta. En el marco de un proceso inflacionario, porque la economía dominicana ha crecido entre 4.6 y 4.9. ¿Cuál es el problema? Que la inflación está en 7.8. Y en toda economía donde la inflación supera el crecimiento, hay un proceso de desigualdad. Y yo lo digo de la mejor manera, se expresa en el supermercado, en el colmadón, porque el año pasado 10% del salario real del dominicano se depreció. Y yo les digo a los compañeros, a los amigos, que la economía ha crecido. Pero ¿quién ha crecido con el crecimiento de la economía? Porque se ha experimentado un proceso de desigualdad, de inequidad social, y que sobre todas las cosas en América Latina ya la confrontación no es ideológica, sino cuán desigual son los ciudadanos en todo el mundo. Es decir, ¿tú quieres decir que hay una parte que ha crecido, pero hay una que ha bajado? Yo te lo doy en números. En el año 1998, como parámetro, en la República Dominicana, 10% de la población concentraba el 34% del ingreso. Hoy, el mismo 10% de la población concentra el 55% del ingreso. El país, pocas manos concentran el crecimiento y la desigualdad se ha profundizado. Es difícil ese tema, muy difícil, de verdad que sí. Viendo ya las encuestas que están haciendo y que tenemos unos cálculos hay que Luis Abinader, el presidente, tiene un 60% por encima y todo eso. ¿Cuál es su opinión en ese ámbito político de las encuestas? Miren, nosotros los dominicanos, en esta época de la posverdad, hemos sido tan terribles que hasta contribuimos con la prostitución de una herramienta tan importante como han sido las encuestas. A tal punto que asumimos que en la medida que inducimos las encuestas falsificadas, eso tiene un impacto en la población. Yo hago un recuento. Cuando la confrontación en el Partido Reformista entre Eduardo Estrella y Jacinto Peinado, el popular era Jacinto, ganó Eduardo. Cuando Jaime David competía contra Danilo Medina, el popular era Jaime David, ganó Danilo. Cuando Milagro competía contra Hipólito, la popular era Milagro, ganó Hipólito. Y en la reciente consulta del PLD, la popular era Margarita, ganó él. Es decir, hay una tendencia hacia la manipulación. Y yo creo que mis compañeros de partido, cuando nos comprometimos con el cambio, más que un eslogan de campaña, era transformar esas reglas sucias, rastreras, asquerosas, de la forma de hacer política que tanto daño le han hecho a la política como tal y han transformado los valores de la verdad en las reglas de la política. Y yo voy a hacer un ejercicio muy elemental. Si hubiese sido por la fuerza de la manipulación de las encuestas, el presidente fuera Gonzalo, no Luis. Porque quien tenía los líderes de opinión, quien tenía las redes sociales, quien tenía la mayoría de los periodistas, era Gonzalo, no tenía la gente. La gente es mucho más inteligente de lo que presumen sus élites. Y yo creo que hay un interés del gobierno de construir una percepción en la gente. Y hasta prueba en contrario, las redes no votan. Quien vote es la gente. Y en función de eso, yo quiero retirar en este programa que el principal adversario del gobierno no somos los que competimos internamente, sino la situación de carácter social y económica. Porque
el crecimiento, cuando no se expresa en el bolsillo, en el estómago de la gente, no hay forma humana de alcanzar el éxito. La inflación nunca ha sido compañera del éxito político de nadie. Pero si se quieren creer su mentira, allá ellos. Oye, en verdad ahora mismo es una realidad que estamos viviendo, que la canasta familiar está por las nubes. Te lo puedo explicar. El Banco Central acaba de publicar un informe respecto al quintil más pobre, es decir, el sector más pobre en la pirámide social dominicana. Al mes de diciembre, producto del proceso inflacionario, se determinó que los sectores más pobres, la inflación lo golpeó en 8%. ¿Qué significa eso? Que toda persona considerada pobre, la inflación le incrementó 2.400 pesos a la canasta básica. Es decir, necesita 24.000 pesos para llenar su necesidad. Hablo de la canasta básica. Lo más rico se le incrementó 4.000 pesos, necesitan 70.000 pesos. En el año 2018, dice el Banco Central, que una familia de altos ingresos necesitaba su canasta básica 36.000 pesos. Hoy necesita, 4 años después, 44.000. Entonces, póngase a pensar que en la declaración que hace la Tesorería de la Seguridad Social en este país, en el Gran Santo Domingo y en la capital, el salario fundamental está entre 30.000 y 31.000 pesos. En el interior, 28.000. Y en el sector de la construcción, del sector privado, 21.000 pesos. Eso no alcanza. Y eso no se resuelve con propaganda. Es con una actividad productiva efectiva. Los trabajos sí también es una forma de incrementar un poco que la economía suba, es decir, más empleos, más que muchos jóvenes empiecen también a empoderarse y a ser emprendedores. Creo que hay una forma ahí que se está trabajando, ¿verdad? Sí, pero vamos por parte, mira. Para que vean que no tiene que ver con el actual gobierno. En la última década, el empleo que se ha generado, lo genera o el gobierno o el sector informal de la economía. Ese empleo tiene una característica esencial, que es de baja calidad y de bajo salario. El sector informal de la economía genera 800.000 empleos en la República Dominicana. ¿Y qué ha pasado? Que después de la pandemia los dominicanos perdimos 300.000 empleos directos. Póngase a pensar que los jóvenes en el país, entre 18 y 35 años, cuando en América Latina el nivel de desempleo en los jóvenes es de 19%, aquí es de 29%. Pero estamos en una zona productiva. Párese en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Ese es el corazón de la actividad arrocera, por ejemplo. Búsquese un productor arrocero. Una fanega son 120 libras, ¿verdad? Dígale a un productor arrocero cuánto él necesita. Cada tarea necesita, en términos de costo, 8.000 pesos. Y para ser rentable una actividad con esa característica, la gente necesita 1.000 tareas, por ejemplo. Cuando usted calcula por 8.000, usted necesita 8 millones de pesos para ser productiva 1.000 tareas. El gobierno tiene fórmulas de subsidio a través de la pignoración, por un lado, o a través de los abonos. Un saco de abono cuesta 20.000 pesos. Y los haitianos, no por su condición ni por su origen, sino porque los haitianos evidentemente representan la mano de obra mayoritaria en el campo. Solo el 15%, porque la mayoría de la actividad de siembra de arroz está tecnificada. Los haitianos que trabajan en el campo, la tarea la cobran a 1.200 pesos. Y ellos hacen diarios 2 tareas. Se llevan 2.400 pesos para su casa. Puede ser eficiente y generar ingresos un productor de arroz en el marco de esos costos. No, para nada. Entonces, hay una estructura productiva que ha sido impactada. Y eso no es un discurso contra el gobierno. Es una clarinada para que las cosas mejoren sustancialmente. Yo le invito a usted a que traiga a cualquier funcionario, amigo, compañero y que le explique la situación económica. Porque nosotros hacíamos críticas a la pasada administración bajo el criterio de que el cambio significaba una transformación del modelo económico y una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Es decir, que ahora mismo todo eso que explica, tenemos ahora mismo como que la economía en vez de aumentar, vamos a ir bajando. No, hay aspectos de la economía que han mejorado.
turismo, zona franca, sí, remesas. turismo, claro. Sin embargo, eso no impacta en la mayoría de la gente, porque el modelo económico dominicano sigue concentrando el crecimiento en pocas manos y profundizando la inequidad social. El factor que caracteriza la economía dominicana es el de la desigualdad. Y así no avanzamos ni mejoramos sustancialmente. Yo le pregunto a usted, para que yo haga énfasis frente a usted y los que nos sintonizan, y entiendan que no es combatir al gobierno, es diferenciarlo. ¿Por qué en verano o en diciembre el gobierno dominicano no diseña políticas provisionales para emplear a jóvenes en limpieza de cañadas, limpieza de ríos, limpieza y recoger los plásticos en las playas? ¿Por qué el gobierno no desarrolla programas nacionales deportivos para activar a nuestros jóvenes sus potencialidades en baloncesto, béisbol, voleibol, fútbol? ¿Por qué el gobierno dominicano en esos 3 meses de verano o en el mes de diciembre no habilita a una cantidad considerable de jóvenes para pintar las escuelas, reparar el pupitre? Esos son programas de inserción que le quita la posibilidad de que esa potencialidad delictiva nos robe a los jóvenes de las esquinas, ¿verdad? Lo incorpora a una actividad productiva y tengamos mayor tranquilidad. La gente joven no quiere ir al mercado delictivo porque nació delincuente, es por la falta de oportunidad. Entonces, el gobierno tiene que trabajar en esa dirección. Nosotros tenemos una orientación de carácter social para que la democracia sea algo más de ir a elecciones cada 4 años. Entonces ya eso que usted acaba de describir, usted lo dice como parte de su visión, de lo que usted va a hacer, de su misión, dentro de siendo presidente. ¿Cómo no? Usted que lo va a hacer entonces, porque sus ideas están muy buenas y yo sé que eso es parte de lo que usted propone sí, para nosotros decir, vamos a votar poquito. Claro que sí. Es una de las propuestas. Mira, y eso de trabajar con los jóvenes, siempre lo digo, y lo sabemos todos, no es algo que estoy diciendo que solamente es mío. Trabajar con los jóvenes dedicado a lo que es el deporte, como usted mencionaba, es una de las básicas cosas para uno mejorar el sistema que estamos viviendo hoy en día, de que los jóvenes, mencionaba las esquinas, que por cierto, van a nombrar la esquina, la calle 42 de Santo Domingo, la van a nombrar como cultura, como para el turismo, y en vez de darle énfasis a cosas así, donde se ponen a hacer cosas que mal hechas, ¿por qué no ponerlo como usted dice? Eso me gustó mucho, esa idea. Poner a esos jóvenes, a sacarlos de las esquinas y ponerlos a trabajar en una mejor ciudad. Claro. Y que les den hasta un salario, claro, nombrarlo. Claro. Muy buena visión, es decir, me encantó. Y quiero hacerle una pregunta, ya estamos terminando casi, porque son muchos temas, de verdad que sí, con usted no se termina. Ya para terminar, quiero que usted mencionó a su mamá ahorita. Su madre, hablando ya en familia, su madre, ¿qué enseñanza le ha dejado que usted ahora mismo, ese hombre que hoy ejemplo a seguir, tiene un legado, una enseñanza que viene del hogar? Mira, mi madre me educó que como valor esencial en la vida la gente tiene que defender sus ideas con vehemencia, con toda la energía del mundo, porque nada es más traumático para un ser humano que cambiar de ideas constantemente. Esta es una sociedad donde la coherencia tiene un altísimo precio que pagar, pero se genera un nivel de respetabilidad, a veces silencioso, pero respeto al fin. Porque el poder históricamente en sociedades como la nuestra ha tenido la capacidad de doblar a mucha gente. Sin embargo, hasta en periodos donde la fuerza de lo dictatorial se ha impuesto sobre la voluntad de la gente, existen personas que en sí han encarnado el decoro y la dignidad que le ha faltado a otros. La gente habla de la tiranía de Trujillo, pero en marco de la tiranía hubo gente que se portó con una dignidad y un decoro sin precedentes. Américo Lugo, alguna vez Trujillo dijo en uno de sus recorridos que, producto de un contrato para escribir la historia de Santo Domingo, él había sido sometido a una especie de cooptación por la tiranía. Y él le escribió una carta diciendo que su miseria mandaba a él y renunció al contrato.
Y una figura como Viriato Fiallo, por 31 años anduvo por las calles de Santo Domingo, la gente saltaba la acera para no saludarlo, y le resistió. Entonces, la gente se comporta con dignidad. Lupo Hernández Rueda una vez, Balaguer le mandó un decreto de ministro de Trabajo sin consultarlo y se lo devolvió. Hugo Tolentino Díaz, cuando la invasión militar a Irak, le renunció a Hipólito Mejía. Y no hablo de mí porque no es elegante, pero hay gente que tiene dignidad y con decoro, actúa diferente. Y por eso mi mamá, yo siempre la tengo como un referente porque me educó en el derecho de mantener mis convicciones. Excelente, muy hermoso eso. Un ejemplo. Ya terminamos con el tiempecito, Guido, de verdad que quisiera seguir más, de verdad tengo muchas preguntas que se van a quedar pendientes para una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más y a usted, de verdad, muy agradecido. Amén. Y un placer estar aquí Amén. con ustedes. Gracias.